Reverenda Madre Priora y venerable comunidad de carmelitas descalzas de este monasterio de San José de Malagón, amadísimos hermanos, en el corazón de Jesús de Teresa. Jesús, el buen Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, y los quita no de una manera aséptica, sin mancharse las manos, sino que los quita tomándolos sobre sí, sintiendo sobre sus espaldas todo el peso aplastante de nuestras culpas. Y así podía decir San Pablo que aquel que no conocía el pecado, Dios lo hizo pecado para redimirnos a nosotros. Qué caro te hemos costado, Jesús. No mucha sangre, sino toda, la has derramado, mansísimo Cordero, por limpiarnos a nosotros, por vivificarnos con el agua santificante de tu gracia. ¿Cuánto debemos ahondar, queridos hermanos, no con una visión pesimista, catastrofista, pero sí con un profundo realismo en la gravedad inenarrable del pecado, que así ha hecho a todo un Dios subir a la cruz para redimirnos? Vivimos en una época en que de una manera insospechada se ha desatado por todos los cabos la influencia maléfica de Satanás. Y el príncipe de este mundo, que es el padre de la mentira, así le llama Cristo en el Evangelio, ha hecho que incluso en muchos sermones y exposiciones de la palabra de Dios se oscurezca este aspecto, el pecado y su consecuencia en orden a la eternidad, el infierno. Nosotros tenemos que tratarlo porque somos católicos, que no tomamos sesgadamente la parte de los dogmas de nuestra fe que nos interesa o que no nos incomoda, sino que acogemos con el corazón abierto todas las enseñanzas de la Iglesia, nuestra Madre, para vivir en consecuencia. Los santos han actuado así, han creído en las verdades de la fe y han vivido en consecuencia. Teresa de Jesús, ¿y hasta qué punto se sintió zarandeada por esta realidad tenebrosa del pecado? La tocó muy de cerca, no porque ella cayera de bruces en él, nunca por la misericordia de Dios pecó mortalmente, pero el Señor le hizo entender la intrínseca gravedad del pecado, sus funestas y escalofriantes consecuencias en aquella terrible visión del infierno que ella con tintes estremecedores nos transmite en el libro de su vida, confesando al mismo tiempo que la cuenta que no hay palabras humanas suficientes para dar a entender el pavor que allí sufren los condenados, imposibilitados metafísicamente para amar. Por eso será bien que nosotros algunas veces meditemos en este tema. ¿Cuánto le hemos costado a Jesús? Podríamos acudir al ingente magisterio de la Iglesia, sin ir más lejos, al de nuestro Papa Juan Pablo II, esta figura colosal que la Santísima Virgen nos ha regalado porque era necesaria en estos tiempos de la Iglesia. Tiene él un documento, cuando no llevaba pontificado, que tituló Reconciliación y Penitencia. Y otros muchos papas y maestros espirituales y santos nos hablan del tema del pecado. Pero en esto, como en todo, es una catequista consumada nuestra Santa Madre Teresa de Jesús. No es teóloga,
No habla por eso desde un conocimiento especulativo, desde un estudio científico, pero tal vez por este motivo llega más a nuestros corazones, porque ella habla desde la propia experiencia, desde una angulatura psicológica, de quien habiendo experimentado y tocado de cerca con sus propias manos el tema que busca desmenuzar, lo desentraña de tal manera que hace que nosotros nos estremezcamos al ritmo de los latidos de aquel su corazón transverberado, que lo mismo que el corazón de Cristo había sentido tan en lo hondo las ofensas que se hacían a su majestad, que no había podido llevar a paciencia permanecer entero y se había sentido romper dentro del pecho. Porque es verdad que aquel dardo encendido del querubín que atravesó el corazón de Teresa era un dardo de amor de Dios, era un dardo de pasión eclesial, era un dardo de celo apostólico, pero era un dardo también de dolor lacerante por las ofensas que en el mundo se cometen contra el Señor. Y Teresa, sintiendo todo su ser temblar por la monstruosidad del pecado, siente que el corazón se le parte en dos. Y así como Cristo el Señor nos dice a cada uno de nosotros: hijo mío, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido en pago de ellos sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Si al menos tú quisieras consolarme un poco. Así también nuestra Madre Santa Teresa nos dice: hijos míos, mirad mi corazón, este corazón que tanto ha amado a Dios y a la Iglesia, y en pago ha recibido de su divina majestad mercedes sin cuento, pero mirad que también está roto por los pecados. Si vosotros quisierais venir estos días a consolarme un poco, ofreciéndome el tributo de vuestra vida santa y entregada al Señor, de vuestra vida de soldados de Cristo, en la cual, embrazando el escudo de la fe, con la coraza de la justicia, habéis entablado una lucha a muerte contra el pecado y una batalla sin cuartel contra Satanás y contra vuestros otros enemigos, que junto con el demonio son el pecado y la carne. Porque hoy como ayer, queridos hermanos, los cristianos tenemos que luchar contra los mismos enemigos. Y si es que queremos volverles el rostro e ignorar su existencia, ellos tendrán entonces, sin ninguna duda, ganada la batalla. Este es uno de los logros del demonio hoy. Nos hemos olvidado de que existe, hemos dejado de hablar de él. Incluso algunos, en el colmo del atrevimiento de su propia ignorancia, llegan a negar la existencia de este ser personal, pervertido y pervertidor, que constantemente busca hacernos caer en la tentación. Y al negar la existencia del demonio, como un corolario inmediato, tenemos también la negación del infierno como una terrible posibilidad a la cual está abocada la vida eterna de aquel que, no habiendo querido saber nada con Dios durante su vida, encuentra que el Creador, en la hora de la muerte, respeta la libertad que un día le regaló. Porque Dios no condena a nadie, pero el hombre sí es dueño de buscar su propia condenación. ¿Qué es esto ahora de los cristianos?, exclamaría Teresa al ver nuestro mundo de hoy. ¿Qué es esto que le damos tan poca importancia al pecado? ¿Qué es esto que nos olvidamos tan fácilmente de la penitencia, entendida no solo como ese sacramento gozosísimo, el sacramento de la reconciliación o del perdón, donde no nos postramos ante un hombre, sino ante el mismo Jesucristo, al cual representa el sacerdote, y que viene a darnos el abrazo jubiloso de su misericordia? Pero nos olvidamos de la penitencia, además, en cuanto virtud que es sumamente necesaria para la vida espiritual sana y pujante de un cristiano.
¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que nos tomamos en serio la penitencia? Que queremos correvivir con Cristo, que queremos asociarnos a los dolores de su pasión sacrosanta, completando lo que falta de ella en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cuántos ofrecemos cada jornada a Cristo crucificado, uniéndonos a Él, los pequeños o grandes sacrificios que Él nos dé la gracia de hacer, para que, en unión con su único sacrificio, que es el sacrificio eucarístico, aplaquemos la ira del Padre Celestial? Esto es hacer penitencia. Santa Teresa nos invita incesantemente a ello, yendo por delante con su propio ejemplo, como hacen las buenas madres. Todo se le hacía poco, y por si fuera insuficiente la vida de privaciones, de austeridad y de pobreza que ella vivió, sin quejarse jamás, ni por dentro ni por fuera, ni de nada ni de nadie, lo cual es una receta que nos pone en peligro inminente de ser santos. Por si fuera eso insuficiente, todo se le hacía poco para hacerlo por su Cristo. Penitencias que a nosotros nos asustan tan solo conocer, que tal vez el Señor no nos pida a nosotros, porque tampoco nos adelante las gracias prevenientes que necesitamos para hacerlas. Pero ella las hizo, mujer y ruin, y cuenta de sí misma que, habiéndose encontrado en los comienzos de su vida espiritual, poco tiempo después de su segunda conversión, con un santo confesor, el venerable jesuita padre Baltasar Álvarez, le mandó hacer penitencias muy penosas. Ella en principio se asustó un poco, pensaba que no le respondería su salud, y cuenta admirada de sí misma que desde que empezó a hacer más recia penitencia, tuvo mucha más salud que antes, aunque cada noche de su vida tenía que procurarse los vómitos si quería dormir medianamente bien las pocas horas que concedía a su propio descanso. Esta era Teresa de Jesús. Esa Teresa que nos dice: dióseme a entender que estar un alma en pecado mortal es cubrirse este espejo de gran niebla y quedar muy negro, y así no se puede representar ni ver este Señor, aunque esté siempre presente dándonos el ser, y que los herejes es como si el espejo fuese quebrado, que es muy peor que oscurecido. Es muy diferente el cómo se ve a decirse, porque se puede mal dar a entender, pero ella lo da a entender magistralmente, como hace siempre. Y repetimos, no es teóloga, pero lo ha experimentado en su alma. El pecado, hermanos, así lo define el catecismo, es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. Si además se trata de materia grave, si hay pleno consentimiento y advertencia completa, tenemos el pecado mortal. Si la materia es leve o falta alguno de los otros elementos porque no me doy perfecta cuenta o porque no quiero con toda mi voluntad cometerlos, tenemos el pecado venial, al cual también da Teresa mucha importancia, porque dice que si no nos guardamos de los pecados veniales, poco a poco y sin conocernos, vendremos a dar en los pecados mortales. Y un pecado mortal es una catástrofe aún mayor que en el orden natural podría suponer la destrucción de una o de varias naciones. No nos lo creemos, porque estamos acostumbrados, empapados como estamos del naturalismo práctico que envuelve nuestra mentalidad, a pensar solamente a un nivel superficial y por lo tanto a un nivel humano, a movernos a ras de tierra y a enfocar las cosas de tejas abajo. Hace poco más de un año asistíamos horrorizados a aquella hecatombe estrepitosa que
la insensatez criminal del hombre produjo cuando se vinieron abajo las Torres Gemelas de Nueva York. Es verdad, no había lágrimas suficientes para llorar una desgracia semejante. Pues bien, un solo pecado mortal de un alma es una catástrofe mayor. Por muy raro que esto nos resulte, acostumbrados como estamos a pensar a otro nivel. De manera que podemos seguir deduciendo, según esta doctrina, que las obras que haga un alma en pecado mortal, un alma que no está en gracia de Dios, no tienen ningún valor sobrenaturalmente hablando. Nos lo enseña también Teresa de Jesús. Y conviene recordarlo en un tiempo en el que estamos, en que solo se habla de solidaridad, solo se habla de compromiso social, incluso también desde muchos de nuestros púlpitos, olvidándonos de subrayar que lo importante no es la solidaridad, es la caridad, y que lo importante no es el compromiso social, si éste no nace de un empeño profundo de vivir en consonancia con la ley de Dios. Las ONGs y todos los otros empeños humanos, por buenos y plausibles que sean, por dignos de todo encomio que resulten, por merecedores de nuestras felicitaciones, no tienen ningún valor si no nacen de un corazón que está en gracia de Dios. Un alma que está en pecado mortal, queridos hermanos, y tenemos que reconocerlo así, es un alma que está atenazada en las garras de Satanás, y por lo tanto las obras que nacen de ella, aun cuando a nivel humano sean encomiables de todo punto, no sirven de nada para la vida eterna, porque no producen frutos sobrenaturales y por lo tanto frutos santificadores, ni para ella propia ni para los demás. El cristal está oscurecido, nos dice ella, está muy negro en los herejes, en los que niegan las verdades de la fe. El cristal está quebrado. Qué pena que teniendo dentro de nosotros un mundo interior, vocacionados como estamos a las mayores maravillas, a los inimaginables despliegues de la hermosura infinita de Dios dentro de nuestras almas, nos quedemos en ese estado triste y lamentable. Os quiero decir, nos grita Teresa, que consideréis qué será de este castillo tan resplandeciente y hermoso. Nuestra alma, hermanos, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios, cuando cae en pecado mortal. No hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa más oscura y negra que no lo esté mucho más. ¿No queráis más saber de que con estarse el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro del alma, es como si allí no estuviese para participar de él, con ser tan capaz para gozar de su majestad, como el cristal para resplandecer en él el sol? No se puede explicar mejor, con mayor grafismo y más deleitosa galanura. El sol sigue estando en el centro del alma, porque Dios alienta en sus criaturas por esencia, presencia y potencia. La Santa Madre le preguntó un día a un medio letrado, espantadizo, como ella diría, y no supo contestarle. Después vino otro que se lo aclaró bien. Aunque el alma peque, Dios no deja de alentar en ella, porque si no, dejaría instantáneamente de existir. Es lo que los teólogos llaman la conservación o la creación continua. Si Dios no viviese dentro de nosotros, en el mismo instante quedaríamos aniquilados, porque Él nos sostiene en el ser. Pero es de muy diferente manera como está el Señor en un alma en gracia, en el alma en pecado mortal. Está solo alentando, como desde fuera, si pudiéramos hablar así,
como sosteniendo la distancia, si nos es permitida la imagen, en el alma en gracia de Dios. Él está aposentado en un trono como Rey de paz, revertiendo ríos de deleite, hermoseando esa alma, cubriéndola de las maravillas de su gracia y arreándola con sus piedras preciosas de virtudes y recamándola con el oro de sus mercedes. ¿En cuál de los dos estados entonces preferimos estar? La Santa Madre gozaba porque sabía a Dios inscrito en sus mismas entrañas, esculpido en lo muy interior de su alma, sintiendo dentro de sí aquella divina compañía de la Santísima Trinidad que casi veía por vista de ojos, más que por fe, como explica preciosamente en las séptimas moradas. Por eso le quiebra el corazón ver que tantos cristianos expulsen a Dios de sus corazones como si de un huésped incómodo se tratara. Vamos a abrirle de par en par las puertas, hermanos. El Señor desea regalarse con nosotros. Oh, que no entendemos que el pecado es una guerra campal contra Dios de todos nuestros sentidos y potencias del alma, nos dice ella en sus exclamaciones. El pecado es una guerra campal contra Dios, y pensar que muchas almas la tienen permanentemente declarada. Pensar que muchas almas no se conmueven y pueden conciliar el sueño viviendo habitualmente en pecado mortal. No puedo olvidarme cuando hablo de esto de un santo sacerdote que, siendo yo muy joven, todavía un niño, casi nos decía a un grupo de muchachos y hacía que aquellas palabras se nos grabaran a fuego en el alma. Hijos, no os permitáis nunca el lujo de vivir 24 horas en pecado mortal. No os permitáis ese lujo, porque cuesta muy caro. Primero, porque no sabemos cuándo hemos de morir y cuándo debemos rendir cuentas a Dios de nuestra vida. Segundo, porque el alma que se acostumbra a que transcurran las horas de su existencia viviendo indolentemente en el pecado mortal, va haciendo que en su corazón se forme como una costra, un caparazón de dureza y podredumbre que poco a poco le hace no registrar ya no solo el pecado mortal en su conciencia, pero ni siquiera el venial. De manera que si tenemos declarada esta guerra campal contra Dios, hacemos que el demonio sea el dueño absoluto de nuestros sentidos y potencias y nos maneje a su antojo como a tristes polichinelas de sus caprichos. Que no, hermanos, vivamos en paz con Dios y no seamos como tantos hombres de los que Teresa, estremecida, tenía que escribir, temblándole la pluma y el alma: el que más puede, más traiciones inventa contra su rey. ¿Qué sería el restallido repugnante del beso viscoso de Judas en la faz sacrosanta del Salvador, que tuvo que exclamar con mansedumbre y dulzura infinitas: Amice, ad quid venisti? Amigo, ¿a dónde has venido? ¿Qué bajo has caído? ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? Hasta traicionarme a mí, tu amigo, que tantas pruebas de misericordia y de intimidad te tengo dadas. Amigo, ¿a dónde has venido? Y explica el Padre La Palma en su historia de la Sagrada Pasión que Cristo decía: amigo, no porque lo seas, sino porque lo has sido. No porque no quiera yo que lo seas en adelante, sino porque tú te niegas a seguir siéndolo. No porque te sea imposible seguir siendo mi amigo, sino porque tú, con la cerrazón a la gracia, te inhabilitas para hacerlo en el futuro. Amigo, ¿a qué has venido? Que no nos tenga que decir eso Jesucristo a nosotros, porque seamos de esos de los que exclama Teresa llorando:
el que más puede, más traiciones inventa contra su rey. Que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Con estas palabras, como una despedida de amor, rubricó su mensaje en Fátima la Santísima Virgen María en su última aparición. Que no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. El cáliz está hasta los bordes. Y en su aparición de agosto en los Baliños, donde aquellos pequeñuelos meses antes habían visto al ángel de Portugal, Nuestra Señora les dijo: rezad, rezad mucho, sacrificaos y haced penitencia. Hay muchas almas que van al infierno por no haber quien ruegue y se sacrifique por ellas. Es para quebrarnos el corazón, hermanos, que hay muchas almas que van al infierno, tal vez de nuestros parientes y de nuestros amigos, de nuestros conocidos y de los que amamos aquí en la tierra. ¿Qué hacemos, entre tanto, cuando los estamos viendo debatirse vergonzosamente en el vicio de sus pasiones? ¿Por qué no les avisamos? ¿Por qué no hacemos que se acerquen a Dios, que hagan una buena confesión? ¿Cuántos lamentos inútiles en tantas familias fuera de hora, cuando ya no es razón lamentarse? ¿Cuántos ayes lastimeros cuando nos anuncian que un familiar nuestro ha sido presa de un cáncer o ha fallecido repentinamente en un accidente de circulación? ¿Por qué no nos lamentamos igual cuando los vemos vivir en pecado mortal? Porque eso es mucho más grave. La privación de la vida, al fin, ¿qué es? Si aquel a quien le es quitada vivía en gracia de Dios, más que marchar gozoso a los brazos de su Señor, que le espera triunfante en el paraíso. ¿Qué es un cáncer o una muerte repentina para quien vive en gracia de Dios? Es verdad que el corazón humano no puede dejar de sentir la separación de un ser querido. Cristo mismo lo quiso experimentar en el caso de Lázaro y de otros. Pero es un sentimiento natural y pasajero, al cual viene pronto a consolarle el hecho de fe que nos dice que ese familiar, ese ser querido, ha ido a descansar en el paraíso del Señor y a reposar en praderas de hierba verde junto a fuentes de agua fresca y tranquila. Pero el pecado que entenebrece todo, que hace que las aguas de la gracia se emponzoñen en nuestro corazón y lo tornen maloliente cuando ha de ser el palacio esplendoroso del Rey de la Gloria. Que no inventemos más traiciones contra nuestro Rey. La Santa Madre Teresa de Jesús fue recipiendaria de tantas y tantas mercedes del Señor. Hay en su vida como un antes y un después de la visión del infierno. Nada podía ser igual, de tal manera que lo que era más perfecto en el divino servicio, ella se entregó durante toda su vida y se comprometió a hacerlo por un voto solemne de perfección que la ataba en conciencia, de tal manera que ante cualquier coyuntura de su vida debía decidirse por aquello que era más agradable al Señor, que era más perfecto, porque había visto el lugar que hubiera merecido por sus pecados si no era fiel al Señor. Como los niños de Fátima, cuando también en la segunda aparición contemplaron el infierno, cuando al abrir la Santísima Virgen sus manos, de ella salieron unos haces de luz y la tierra se abrió ante sus ojos, contemplaron entonces estremecidos, pequeñines como eran todavía las almas de los condenados. Desde aquel día, la pequeña Jacinta ya no quería hacer otra cosa más que rezar por el Papa y por los pecadores. Francisco se escondía debajo de cualquier carrasca y echando el rostro entre las manos, se dedicaba, como él decía, a consolar a Jesús. Y luego se iba a la iglesia horas y horas a estar con Jesús escondido. Ya no les interesaba nada lo de este mundo.
habían visto el infierno, y entonces la misma Santísima Virgen tuvo que decirles que no durmieran por las noches con la soga que habían atado a sus cinturitas infantiles, porque toda la penitencia les parecía poca cuando entregaban la comida, la merienda a los niños pobres y se quedaban sin dormir rezando el rosario con los brazos en cruz. ¿Y tú y yo qué hacemos, queridos hermanos? Tal vez tristemente acomodados en una vida muelle y aburguesada, viendo todo el día, como decíamos ayer, esa catequesis que nos imparte el demonio en persona y que es la televisión, recostados en cómodos butacones, sin acordarnos de que las almas se pierden por no haber quien reza y se sacrifique por ellas, que es la misma Virgen Santísima la que nos lo ha dicho, y Teresa de Jesús nos lo recuerda incesantemente, como cuando nos dice en el libro de su vida: vi cuán bien se merece el infierno por una sola culpa mortal, porque no se puede entender cuán gravísima cosa es hacerla delante de tan gran majestad, y que tan fuera de quien Él es son cosas semejantes. Y así se ve más su misericordia, pues entendiendo nosotros todo esto, nos sufre. Es verdad, hermanos, el Señor nos sufre porque nos quiere. El Señor nos sufre porque tiene una paciencia infinita con nosotros. El Señor nos sufre porque una y otra vez no deja de enviarnos gracias de conversión, a ver si nosotros, de una vez por todas, nos determinamos con determinada determinación a ser santos, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera me muera en el camino, uno tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. Así lo dejó escrito Teresa de Jesús, así lo vivió Teresa de Jesús. Puso el mundo debajo de sus pies, como le gustaba repetir, y por eso no le importaba que se hundiera. Lo único que le importaba era el celo y la gloria de su amado. Ella se sentía arder en pasión por la gloria del Señor de los ejércitos y se espeluznaba toda ella ante la consideración de la gravedad de la ofensa de Dios. Tomemos, hermanas, dice a sus monjas en la séptima morada, cuando parece que se ha encumbrado a las más sublimes alturas de la mística y como un águila caudal, sobrevolando por encima de los picachos rocosos de las almas que vivimos a ras de tierra, vuelve a descender para tomar a sus presas, que somos nosotros, sobre sus alas virginales y elevarnos a la contemplación de Dios. Y entonces allí nos dice: no os olvidéis de rogar por los pecadores. Tomemos particular cuidado de suplicárselo al Señor y no nos descuidar. Es grandísima limosna rogar por los que están en pecado mortal. Más que el mayor desprendimiento que podemos hacer, que tampoco son muy grandes los desprendimientos monetarios que hacemos en favor de los pobres, con motivo de colectas especiales, por ejemplo de las misiones o de la campaña contra el hambre. Pues bien, aunque en esas colectas nos desprendiéramos cada uno de una importante cantidad, lo cual tampoco supondría nuestro empobrecimiento, porque confesémoslo, nos sobra de todo y por eso tal vez no nos acordamos de Dios. Pues aunque en esas colectas hiciéramos una importante limosna, más tendría el Señor que nosotros ofreciéramos misas y rosarios y sacrificios por los que viven en pecado mortal, para que se conviertan, para que se acerquen a Dios. Santa Teresa compara a los pecadores a una persona que estuviera atada de pies y manos a un poste,
muriendo de hambre y de sed ante una gran cantidad de exquisitos alimentos, porque ellos mismos se privan de alimentarse con esos manjares suculentos de la gracia de Dios. También nos dice la Santa Madre que quienes están en pecado están como en una cárcel oscura, atados de pies y manos para hacer ningún bien que les aproveche para merecer, y ciegos y mudos. Todas las transgresiones morales, hermanos, y en nuestra sociedad estamos viendo tantas y de tan diversa índole, y nosotros participamos de ellas cuando las aprobamos con nuestro comportamiento u otorgamos con nuestro silencio. Todas esas transgresiones morales producen esos terribles efectos que la Santa Madre consigna en sus escritos. Mas siempre os temed cuando no os doliere algo la falta que hiciereis, nos dice en otro lugar, que de pecado, aunque sea venial, ya se entiende os ha de llegar al alma. No minimicemos estas cosas. No importa tanto la gradación del pecado cuanto el hecho de no tenerlo en cuenta. De los que estamos aquí, como aquellos que acusaban a la mujer adúltera, ¿quién puede decir que está libre de pecado? Si el santo peca 7 veces al día, ¿quién puede decir que no comete con frecuencia demasiado triste muchos pecados veniales cada día? No los tengamos en poco, porque nos están apartando de Dios. Abandonemos de una vez la rutina y el atolondramiento de nuestras confesiones. Yo no tengo pecado, Padre, pues es usted un mentiroso. Y no lo digo yo, sino San Juan en su epístola, porque dice que aquel que afirma de sí mismo que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso también a Jesucristo, que ha venido a redimirnos nuestras culpas. Claro que tienes pecado como los tengo yo. Examina tu conciencia cada día, y cuando te vayas a confesar, lo cual no debes hacer tardando más de un mes, vuelve a examinar tu conciencia con mayor rigor y minuciosidad, y entonces descubrirás en todos tus repliegues cuántas veces has antepuesto otras cosas por delante de Dios. Y eso es pecado, aunque sea venial. Convenzámonos de las verdades que nos grita Teresa de Jesús como un llamamiento a la conversión. No destruyamos todo nuestro edificio espiritual, porque el pecado, por pequeño y leve que sea, lo compara la santa al gusano que royó la hiedra de Jonás. Es como una pequeña sabandija, como una carcoma inaudible, insensible, que poco a poco va carcomiendo y royendo los cimientos de nuestra casa hasta que hace que se desplome por completo. Por eso Teresa exclamaba, poeta como era, enamorada de Dios, en el enardecimiento de su espíritu vulnerado por el amor: ¿cuándo, Dios mío, acabaré ya de ver mi alma junta en vuestra alabanza, que os gocen todas mis potencias? ¿Cuándo se acabará, hermanos, este desencuadernamiento de nuestra personalidad que trajo consigo el pecado original, borrado el cual en el bautismo quedó sin embargo la huella de la concupiscencia o del fomes peccati que enseña el Concilio de Trento, que no es pecado pero proviene del pecado y nos inclina al pecado, inscribiendo en nosotros aquella ley de iniquidad que nos hace exclamar como a San Pablo: pobre hombre de mí, el bien que quiero no lo hago y el mal que detesto es lo que termino haciendo. ¿Por qué? Porque no vivimos suficientemente unidos a Dios, no recurrimos confiadamente a la oración, no nos echamos en los brazos del Divino Hacedor para que Él sea nuestro conductor
nuestro guía, nuestro norte y el faro de nuestras noches. Cristo bendito, luz de las almas y de los pueblos, camino, verdad y vida. Él quiere iluminarnos y nosotros preferimos las tinieblas a la luz, porque la luz brilló en la oscuridad y la tiniebla no quiso recibir a la luz. ¿Cuándo llegará el día en que no estemos hechos partes, sino que nuestra alma, como la de Teresa, la Virgen enamorada de Cristo, sea una para alabar al Señor? Vamos a animarnos a convertirnos, vamos a animarnos a acercarnos al Señor, vamos a dejar atrás nuestra antigua vida de pecado, vamos a sentir lo grave que es molestar, disgustar, desagradar a aquel que es el amor de los amores y el bien de todos los bienes. Teresa recuerda estremecida su vida juvenil, cuando debatiéndose en aquellas frivolidades de las que ayer hablábamos, no daba tanta importancia a la vida de la gracia. Fustiga todo aquel periodo de su existencia, aunque de alguna manera siente también que ha sido como un trampolín para experimentando su relativo apartamiento de Dios, lanzarse después a Él con mayor energía, como una saeta imparable y enamorada. Una cosa tenía que me parece podía ser alguna disculpa, nos dice de sí misma en los primeros capítulos de su autobiografía, cuando nos relata aquellos episodios de su vida y las amistades no completamente limpias que la apartaban de Dios. Una cosa tenía que me parece me podía ser alguna disculpa, y es que era el trato con quien por vía de casamiento me parecía podía acabar bien, e informada de con quien me confesaba y de otras personas, en muchas cosas me decían no iba contra Dios. De manera que tenemos que volver a contradecir a Teresa, como hacíamos ayer. No tiene razón ella en cargar tanto las tintas en su pasado, como si este fuera un pasado espectacularmente pecaminoso. No hacía nada sin consultar antes su valoración moral con el confesor, y cuando todos la aseguraban que no iba contra Dios, entonces se comportaba como una chica normal de su tiempo, pero huyendo siempre horrorizada del pecado. Comenzó a descubrir el amor humano, como toda joven quinceañera lo puede descubrir, cuando la flor de su adolescencia despierta fragante. Teresa no quedó atrás en esto. Por eso nos resulta más cercana la contemplación de su figura, porque no estuvo encumbrada desde los inicios a sublimes alturas inaccesibles para nosotros. Fue una peregrina más del camino de la vida, como tú y yo lo somos. Gustó de los amores humanos en lo que estos tienen de limpios y de nobles, sin mancharse con su lado vergonzoso y pasional, pero todo filtrándolo por el tamiz de la gracia de Dios, vivió como una muchacha encantadoramente alegre y jovial. Ella se lamenta, sin embargo, dice de aquellos años que estaba enemiguísima de ser monja, y después escribirá: en no ir contra la honra de Dios, como me la daba mi natural, para no perder en lo que me parecía a mí, está la honra del mundo, y no miraba que la perdía por otras muchas vías. Se lamenta a sí mismo de las amistades que la apartaban de Dios sin apartarla del todo, es decir, de las amistades que no la empujaban a ir a Dios. Oh hermanos, las amistades, las conversaciones y los livianos tratos, como ella dirá. Oh los padres, qué gravísima responsabilidad tienen, y si no se la toman en serio,
más le valiera no traer hijos al mundo. Uno de los dramas de nuestra sociedad es este precisamente. Los niños y los jóvenes crecen y van desarrollando, pobres, su incipiente personalidad desnortados, sin una mano amiga y responsable que les guíe, y que debe ser antes que ninguna otra la de sus propios padres, que tal vez están inmersos en sus pasatiempos, también las madres, aquí y allá, moviéndose en mil diversiones frívolas, haciendo dejación del deber sacrosanto de esposa y de madre que contrajeron un día ante el altar, y que sobre todo, con mayor razón todavía que el padre, el de velar por la educación de esos hijos y el de no lamentarse años más tarde cuando los hijos, irresponsablemente por su parte, se hayan despeñado tal vez por los precipicios de la droga o de una sexualidad desenfrenada, o hayan caminado ciegamente por derroteros que no les conducían más que a la negación del propio sentido de la existencia y a la infelicidad más completa cuando aún no habían cumplido siquiera 18 o 20 años. Entonces no valen lamentos ya. Desde que vuestros hijos nacen, no mucho después, enseñadles a amar a Cristo y a María, y entonces será muy difícil que luego se aparten de la verdad. Algún caso aislado podrá producirse, no lo niego, pero me cuesta trabajo creer que el fenómeno sea tan masivo como aquel del cual se lamentan tantos padres y abuelos. Examínese usted, ¿cómo educó a ese hijo? Desde que nació, rezó con él, la familia entera unida, bendijeron la mesa, leyeron cada día un poco del Evangelio, y ante eso, la madre que viene a lamentarse tiene que bajar avergonzada la cabeza por no contestar llorando: tiene usted razón, padre, no hice eso. Si ante eso la respuesta es esta, ¿de qué venimos entonces a lamentarnos? Tenemos muy poca razón cuando anatematizamos a una juventud loca e irresponsable. No es más que el fruto de la siembra de frivolidad que hemos hecho nosotros, los que nos considerábamos buenos por practicar una religión que no nos comprometía más que a ir a misa los domingos y a bien poca cosa más. Teresa lo sabe y se lamenta de ello, y por eso hace un llamamiento enérgico en los primeros capítulos de su vida a tantos padres y madres de familia: velad por vuestros hijos, no los abandonéis. De tal manera me mudaron estas conversaciones y compañías, dice, que de mi natural y alma virtuosa no me dejó casi ninguna, y me parece me imprimían sus condiciones. Si esto dice Teresa de sí misma, Teresa, la de alma grande, la mujer arrebatada, la permanente buscadora de la verdad, la heroína de la virtud, ¿qué podríamos decir nosotros de las compañías y conversaciones? Vida tan baja de perfección vivía, nos dice de sí misma, que en ningún caso casi hacía de pecados veniales. Y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Aquí está el kit: apartarse de los peligros, huir de las ocasiones para que el Señor no nos deje caer en la tentación. Y Teresa es tan humilde, tan asombrosamente humilde, que conociendo su vida, que ella cree tan pecadora, llega a decir en el libro de la autobiografía: parecíame yo tan mala que cuantos males y herejías se habían levantado, me parecía eran por mis pecados. Tenemos que negar enérgicamente esta afirmación, aquella que ha sido seguramente la mujer más excelsa de la historia de la humanidad,
después de la Santísima Virgen, no le podemos permitir esta aseveración exagerada como tantas suyas cuando habla de sus pecados, pero sí nos la podemos achacar cada uno a nosotros mismos, que por nuestros pecados tal vez se hayan levantado en la Iglesia de Dios muchos males y herejías. La causa de tantos males que hay en España hoy, el terrorismo, incesante lacra de nuestra sociedad, al cual no se le vence con manifestaciones de manos blancas, ni con votos a un partido ni a otro, sino que se le vence con oración y ayuno, y es lo que nadie nos acordamos de hacer. La entrada en España del aborto, con 500.000 niños asesinados ya en el seno de sus madres, Jesús bendito, 500.000 niños que mueren ahogados en el charco de su propia sangre, en el vientre de aquella mujer que lo engendró, y así llevamos ya en España, más de 15 años. Antes había entrado el divorcio, a poco de promulgarse la Constitución, de la que se prometían tantas libertades, fruto de la democracia. Y así sucesivamente, no podemos seguir enumerando. Si es en la Iglesia, podemos también constatar cismas y herejías. Están ventilando a cada paso los periódicos y los telediarios los dramas que surgen también, seguramente inflándolos mucho, dentro de la Iglesia, por parte de ministros indignos y de falsos profetas. Pues bien, ¿por qué en vez de criticar tanto y lamentarnos tanto estéril e inútilmente, no nos preguntamos como Teresa, ¿no se deberá todo esto a mis pecados? ¿No se deberá a mi falta de virtud? ¿No se deberá a que, debiendo yo ser santo, me he quedado a mitad de camino o en la ronda del castillo? Todos, queridos hermanos, el primero el que os habla, porque nadie tiene tanta obligación de ser santo como un sacerdote de Jesucristo. Después, las carmelitas que nos escuchan detrás de las rejas. También si las almas consagradas fueran santas, si estuvieran en la cima del matrimonio espiritual, lograrían mucho más. Y a continuación vosotros que me escucháis, desde el estado en que estáis, seguramente matrimonial para la mayoría, si los que estamos aquí somos un puñado pequeño, insignificante en relación a los habitantes de España y del mundo entero, pero si los que estamos aquí fuésemos santos, oh hermanos, podríamos cambiar el mundo, porque al mundo no lo cambian los partidos políticos, ni la fuerza de los economistas, ni de los magnates del dólar o del euro. Al mundo lo levanta la palanca de la oración y lo hace andar el motor del sacrificio. Si no oramos, si no somos mortificados, si no nos duelen las rodillas de estar ante el sagrario, ahora hay tantos que ya no se arrodillan ni siquiera en misa, porque tal vez sus mismos párrocos le indican que no deben hacerlo. Cuánto confusionismo. Si no nos duelen las rodillas, no pensemos que estamos haciendo nada para cambiar el mundo. Perdonadme, hermanos, yo comprendo y no miro el reloj porque no lo tengo a mano, que me estoy alargando más de la cuenta. El tema de hoy daba para esto y para mucho más, pero yo debo ser benevolente y no abusar de la paciencia de la que me dais prueba tan notable los hijos de este pueblo de Malagón tan querido para mí, los que llenáis esta iglesia hermosa de nuestras madres carmelitas, y los que fuera en la plaza me escucháis, porque puedo ver a un buen grupo también con una actitud tan reverente que a mí me hace quedar profundamente edificado.
para vuestro consuelo os diré que, según sostienen muchos maestros espirituales, el gusto por escuchar la predicación sagrada es señal de predestinación, o lo que es lo mismo, el que sin cansarse escucha un sermón y disfruta escuchándolo, tiene una prueba palmaria de que seguramente irá al cielo. Si además une otras señales de predestinación, como son la frecuencia de sacramentos y la devoción a la Santísima Virgen. Vosotros dais prueba de todo esto, pero yo ya no debo cansaros más, sino hacer que todos, como un solo corazón y un alma sola, nos encomendemos a Teresa de Jesús, para poner en sus manos virginales, de paloma blanquísima que vuela por los espacios etéreos, nuestro deseo. Oh Teresa, Madre nuestra, hermana nuestra, compañera nuestra del camino de la vida, haznos entender que solo Dios basta. Haznos entender cuánto le ofende a su divina majestad el pecado, que no haya ya quien invente en el mundo más traiciones contra su rey, que es muy bueno este Señor nuestro, para que siempre que tornemos a pecar, lo haya de pagar este mansísimo Cordero, que está ardiendo el mundo y quieren tornar a sentenciar a Cristo, porque le levantan 1000 testimonios y ponen su iglesia por el suelo. Oh Teresa de Jesús, enamorada de Cristo y de la iglesia, haznos a nosotros también arder en la única pasión en la que merece la pena que nos consumamos, en el amor, y que viviendo ese amor detestemos con toda la energía de nuestro espíritu el pecado y nos entreguemos ya del todo y para siempre a una vida de santidad que pueda ser el consuelo del corazón de Jesús, de ese Jesús que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que vive y reina con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.